decíamos, teoría de colisiones. Para que una reacción química se produzca, evidentemente las moléculas de las sustancias reaccionantes se tienen que romper y las moléculas de los productos se tienen que formar. Y para eso, de acuerdo con la teoría de colisiones, es necesario que las moléculas, los átomos, o sea, las partículas de las sustancias reaccionantes choquen entre sí. Y gracias a ese choque se puede producir o se produce la reacción química. Ahora bien, no todos los choques que se producen son capaces de producir una reacción química. ¿Vale? Solo aquellos choques que se llaman eficaces producen reacción química, el resto no. Y para que un choque sea eficaz, tiene que cumplir dos condiciones. Voy a ocultar esto y vamos a seguir hablando. Yo soy, lo siento, pero soy de los que todavía pongo tilde en ese solo. Pero porque... Antiguamente la regla era si solo se puede sustituir por solamente, se pone tilde. Si no, no. Para definir solo, estoy solo. El primero lleva tilde, el segundo no. Ahora no se pone tilde en ninguno, pero yo la sigo poniendo. Es una costumbre. Vale, solo producen reacción aquellos choques que sean eficaces. Vamos a verlo con un ejemplo. Imaginaos esta reacción química. El hidrógeno gaseoso reacciona con el yodo gaseoso y en la reacción se produce yoduro de hidrógeno. ¿Vale? La molécula de hidrógeno es una molécula muy pequeñita, el átomo de hidrógeno es bastante pequeño, esta es la molécula de hidrógeno. Sin embargo, la molécula de yodo, pues comparado con el hidrógeno, es bastante grande. Pues vamos a suponer que tiene este tamaño, la molécula de yodo. Ahora. Hemos dicho, para que se produzca reacción química, tiene que chocar estas dos moléculas y se tiene que romper la molécula de hidrógeno y la molécula de yodo y se tienen que formar las moléculas de yoduro de hidrógeno. Una molécula de yoduro de hidrógeno, tal y como lo estamos dibujando, pues una molécula de yoduro de hidrógeno sería esta, aquí vamos a dibujar la otra. Este está un poquito ahuevado, pero da igual. ¿Vale? Y cada uno de ellos unido a un átomo de hidrógeno. Por aquí, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, se tienen que romper. Esta molécula se tiene que romper, esta se tiene que romper y se tienen que formar estas dos. Situaciones que se pueden dar. Pues imaginaos que tengo la molécula de yodo, la voy a dibujar aquí con el rotulador que sale más fácil. Incluso, a ver, un segundo. Mira, la molécula de yodo. Esta es la molécula de yodo. Dos átomos de yodo. ¿Vale? Esa es la molécula de yodo y choca con esta molécula, choca una molécula de hidrógeno por aquí. Aquí está la molécula de hidrógeno y impactan aquí, en este punto. ¿Vale? Aquí se produce el choque. Este es el choque. Esta venía por aquí, esta se estaba moviendo hacia allá, impactan ahí. ¿Vale? Ese choque no produce reacción química. ¿Por qué? Porque su orientación no es la adecuada. Está chocando solo este átomo de yodo con un átomo de hidrógeno. Este átomo de hidrógeno no choca para nada, este átomo de yodo tampoco, o sea que ya me diréis cómo se van a poder formar dos moléculas. Entonces, este choque es un choque ineficaz, porque no tiene la orientación adecuada.
adecuada. Por eso es un choque ineficaz. No se puede formar las moléculas de yoduro de hidrógeno si no chocan los dos átomos de yodo con los dos átomos de hidrógeno. Entonces, ese choque sería ineficaz. ¿Vale? Siguiente situación que se puede dar. Molécula de yodo y la molécula de hidrógeno choca por aquí. ¿Vale? Y ahora choca por aquí, pero con muy poquita energía, chocan muy despacito. ¿Vale? Entonces, aquí el choque se está produciendo aquí y aquí, se está produciendo el choque, pero las dos moléculas iban muy despacio, muy despacio, muy despacio, entonces rebotan. Entonces tendría un choque ineficaz por falta de energía. Por falta de energía. Chocan las dos moléculas, pero tan despacio. Imaginaos que vosotros tenéis dos pelotas de plastilina, una de un color y otra de otro. Y las hacéis chocar muy despacito. ¿Se mezclan? No. Ahora, las hacéis chocar a mucha velocidad. ¿Se mezclan? Sí. ¿Vale? Entonces, en este caso el choque es ineficaz porque no tenía energía suficiente para romper. Se tiene que romper aquí. Esta molécula se tiene que romper y esta también. Si el choque no tiene energía suficiente, esas moléculas no se rompen y como paso previo para que se formen las moléculas de los productos, se tienen que romper las moléculas de los reactivos. ¿Vale? Entonces, este choque es ineficaz porque no tiene energía suficiente. ¿Cuál sería la situación ideal? La situación ideal sería aquella en la que, vamos a copiar esto y me lo traigo aquí. Aquí. Lo copio, lo traigo aquí. En el que tengo la molécula de yodo, tengo la molécula de hidrógeno que choca con la orientación correcta. Tengo aquí un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno, pero además chocan con mucha energía. ¿Vale? Vienen a alta velocidad las dos moléculas, chocan entre sí con muchísima energía suficiente, y entonces este choque evoluciona. Esta molécula, la molécula de yodo, se rompe y tengo uno por allí y otro por aquí, cada uno por su lado. La molécula de yodo se rompe, la molécula de hidrógeno se rompe y cada átomo de hidrógeno se queda unido a un átomo de yodo. ¿Vale? Y entonces aquí tengo un choque eficaz, que cumple las dos condiciones: orientación adecuada y energía suficiente. Energía suficiente. Como cumplen las dos condiciones, ese choque es eficaz y sí que produce reacción química. Se rompen las moléculas de los reactivos y se forman las moléculas de los productos. ¿Vale? Bueno, lo podría representar esto representando gráficamente. Podría representando gráficamente energía. Aquí voy a representar en el eje vertical energía y aquí voy a representar algo que se llama avance de reacción. Avance de reacción. Y vamos a imaginar que yo tengo los reactivos aquí, a esta altura, con un nivel de energía el que sea. Por ejemplo, aquí tengo hidrógeno y yodo. Son los reactivos, ¿vale? Los reactivos avanzan en la reacción y se encuentran con una barrera que tienen que superar. ¿Vale? Una barrera que tienen que superar.
Esta barrera es la energía mínima que tiene que tener un choque para producir reacción química. Si no se produce ese choque con esa mínima energía, no se produce reacción. Bueno, pues a esa energía se la llama energía de activación. ¿Vale? Se llama energía de activación. Vamos a poner aquí. Energía de activación. Es la energía mínima que debe tener un choque para producir reacción. Se llama energía de activación. Es como una barrera que se encuentra. Imaginaos que que tenéis dos canicas, que las estáis golpeando una con otra, una con otra, una con otra. Si las golpeáis flojo, las canicas avanzan, suben hasta aquí. ¿Y qué pasa cuando llegan aquí? Que vuelven para atrás. Si las chocáis un poquito más fuerte, suben un poco más para arriba, bueno, llegan hacia atrás. Pero ¿qué pasa si chocan con suficiente energía? Llegan hasta aquí arriba y en el momento que pasan esto, evolucionan hacia los productos. Y ahora me puedo encontrar con dos situaciones. Esto evoluciona hacia los productos y puede ocurrir una de estas dos situaciones. Puede ocurrir que los productos estén aquí. O puede ocurrir también que los productos se encuentren aquí abajo. Para que se va. Puede ocurrir también que los productos se encuentren aquí abajo. ¿Vale? Aquí tendré productos, estos son los reactivos. Y estos son productos. Productos o productos. Se puede producir una de estas dos situaciones. Las dos a la vez no. ¿Vale? Una de las dos. Puede ocurrir que los productos estén por encima de los reactivos, en la escala de energía. ¿Vale? O puede ocurrir que los productos estén por debajo de los reactivos en la escala de energía. En el primer caso, si los productos están por encima de los reactivos en la escala de energía, significa que desde los productos hacia los reactivos se ha absorbido energía. Y en ese caso se trata de una reacción que se llama endotérmica. Endotérmica. ¿Vale? Es una reacción que absorbe energía. Una reacción que, por ejemplo, para que se produzca yo tengo que calentar, si no, no se produce. Yo tengo que calentar, por ejemplo, si no, no se produce. Es una reacción endotérmica, absorbe energía. Tengo que comunicar yo energía al medio para que la reacción se produzca, si no, no se produce. ¿Vale? O puede ocurrir que los productos en la escala de energía estén por debajo de los reactivos y en ese caso tengo una reacción exotérmica. Una reacción exotérmica. Y en ese caso, la reacción produce energía. Por ejemplo, una combustión. Cuando yo quemo alcohol, es una reacción química y en esa reacción se está produciendo energía. Es evidente porque se calienta, ¿verdad? Bueno, pues eso sería un ejemplo de reacción exotérmica. Una reacción en la que se tiene que superar esta energía de activación de todas maneras, ¿vale? Se tiene que superar sí o sí, pero los productos están por debajo de los reactivos en la escala de energía y, por tanto, en el cómputo global se desprende energía, es decir, se trata de una reacción exotérmica. ¿Vale? ¿Cómo represento yo en una ecuación química si hay una reacción endotérmica o si se trata de una reacción exotérmica? Es muy sencillo. Voy a incluir un término de energía dentro de como un término más en la reacción y lo voy a colocar en los reactivos o en los productos según que la reacción sea endotérmica o exotérmica. Imaginaos esta reacción. Vamos a ver. Vale, vamos a imaginar la reacción de esta.
PCl5 más energía me da PCl3 más cloro. ¿Qué os dice la intuición? ¿Que esta reacción es endotérmica o exotérmica? Fijaos dónde he puesto la energía, ¿en los reactivos o en los productos? La he puesto en los reactivos. Estos son los reactivos. La he puesto en los reactivos. Es decir, los reactivos se producen o se consumen. Y las reacciones que consumen energía, ¿cómo son? ¿Endotérmicas o exotérmicas? Esto es endotérmica. Esta es endotérmica. Consume energía. Yo tengo que aportar energía para que la reacción se produzca. Si no, no se produce. ¿Vale? Esto es una reacción endotérmica. Sin embargo, si yo pongo la reacción de formación del agua, por ejemplo, hidrógeno, 2 de hidrógeno, oxígeno para dar 2 de agua, en esta reacción se produce energía. ¿Habéis visto la película Marte? La de Marte es Matt Damon cuando se queda abandonado en Marte porque los compañeros de expedición se vuelven y tal. Marte, ¿cómo consigue agua? ¿Cómo consigue agua? Porque necesita agua y consigue agua ¿cómo? Quemando el combustible de los cohetes, que es hidrógeno. Lo quema. Los cohetes tienen como combustible, utilizan, bueno, hidrógeno y oxígeno, pero bueno, lo quema, produce, pone los motores en marcha y en esa combustión, que es esta reacción, se produce agua. Y evidentemente un montonazo de energía. Esto es una reacción exotérmica. Exotérmica, ¿vale? Entonces, si yo quiero representar una reacción exotérmica, la energía de la reacción la pongo en los productos. La pongo en los productos. Porque se produce. Es un producto más de la reacción, energía. Si la pongo en los reactivos, se consume, es algo que yo tengo que aportar para que se produzca reacción, entonces se trata de una reacción endotérmica. ¿Vale? Existe también un criterio de signos. Un criterio de signos según el cual en las reacciones endotérmicas la energía es positiva. De hecho, fijaos, si es endotérmica, la variación de energía de reactivos a productos es hacia arriba, luego aumenta. Entonces, la energía es positiva. Y si es endotérmica, la energía es negativa. ¿Vale? Menor que 0. Negativa, no eco. Menor que 0. ¿Vale? ¿En qué unidades se mide la energía, el intercambio de energía en una reacción? Se mide en unidades del Sistema Internacional en julios. Normalmente en muchas de ellas se utilizan los kilojulios, porque suelen ser miles de julios. ¿Vale? A la energía que intercambia una reacción, cuando la reacción se produce a presión constante, es decir, en un recipiente abierto, a esa energía se la llama entalpía. Pero eso lo veréis en el año que viene. No, este año, quiero decir. Este año ya estáis en bachillerato. ¿Lo habéis pensado? Este año empezáis bachillerato. En septiembre, pero este año. Bien, vale, esto lo digo a modo de dato, que lo tengáis en cuenta si os hace falta o si os sale o surge algún día. Se llama también a la energía que se intercambia en una reacción cuando ésta se produce a presión constante en un recipiente abierto. Bueno, yo pongo en un mechero y quemo gas.
es una reacción que se está produciendo a presión constante, a la presión atmosférica. Bueno, pues a la energía que se intercambia en esa situación se la llama entalpía. ¿Vale? Se la llama entalpía. Si la reacción se produce a volumen constante en un recipiente cerrado, a la energía que se intercambia se le llama energía interna. Pero esos son términos de termodinámica del curso que viene. ¿Vale? Entonces, ¿dudas? La reacción se produce por choque entre las sustancias reaccionantes, las moléculas, los átomos de las sustancias reaccionantes tienen que chocar para que se produzca reacción. Ese choque tiene que cumplir dos condiciones. Lo primero, tiene que tener una orientación adecuada. Si no choca con la orientación adecuada, es que es virtualmente imposible que se produzca reacción química. Y, por otro lado, tiene que tener energía suficiente. Si no tiene suficiente energía, tampoco se puede producir reacción química. ¿Vale? Y a esa energía mínima que tiene que tener un choque, se lo llama energía de activación. Es como una especie de barrera que se encuentran las sustancias reaccionantes y que tienen que superar. Una vez que superan esa barrera, entonces evolucionan. Aquí, en el punto intermedio, hay una teoría, está entrando agua por la ventana, porque se me está empapando la pantalla del ordenador. Se me está empapando la pantalla del ordenador, estoy viendo las gotitas de agua ahí en la pantalla. O sea que solo me falta que me estropee el ordenador. Vale, eso se llama energía de activación. Y una vez que se ha superado esa barrera, existen dos posibilidades. Puede ser que los productos se queden por encima de los reactivos, es decir, en el cómputo global han absorbido energía. Se trataría entonces de una reacción endotérmica, endo hacia adentro, ¿vale? O puede ocurrir que los productos en la escala de energía estén por debajo de los reactivos, es decir, que en el cómputo global se haya desprendido energía. Y en ese caso se trata de una reacción exotérmica. Si yo lo quiero representar eso en una ecuación química, lo puedo hacer de dos maneras. Una, incluyendo la energía como un término más. Si la incluyo en los reactivos, se trataría de una reacción endotérmica. Si la incluyo en los productos, se trataría de una reacción exotérmica. En un caso está indicando que es energía que se consume y en otro caso está indicando que es energía que se produce. O bien puedo escribir la reacción química y poner al lado el valor de esa energía con el signo correspondiente. Si es positivo, significa endotérmica. Si es negativo, significa exotérmica. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Bien, ¿dudas sobre esto? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Vale. Vamos a hablar ahora de la velocidad de una reacción. Vamos a hablar de la velocidad de una reacción. Vamos a hablar de la velocidad de una reacción química. Todos hemos visto o conocemos reacciones químicas que son rápidas y conocemos reacciones químicas que son lentas. Si nosotros sacamos un clavo y lo dejamos a la intemperie, el clavo se oxida, es una reacción química, es un cambio químico porque aparecen nuevas sustancias, etcétera, pero evidentemente no se oxida de forma inmediata. Tarda, lleva su tiempo, es una reacción lenta. Sin embargo, si yo mezclo hidrógeno con oxígeno, es una reacción explosiva. De hecho, aquello explota. Es una reacción súper rápida. ¿De qué depende que una reacción sea más rápida o más lenta? Bueno, pues depende del número de choques eficaces. Cuanto mayor es el número de choques eficaces, más rápida es una reacción. Cuanto menor es el número de choques eficaces, más lenta es una reacción. Para que el choque sea eficaz, tiene que cumplir las dos condiciones, orientación y energía. Entonces, ¿qué ocurre? Si la energía de activación es pequeña, es más fácil que se produzcan choques eficaces. Entonces, si la energía de activación es pequeña, tendré una reacción rápida. Si la energía de activación es muy alta, entonces es más difícil que se produzcan choques eficaces y tendré una reacción lenta.
¿Vale? Vamos a resumirlo aquí diciendo la velocidad de una reacción depende del número de choques eficaces. Cuanto mayor sea la probabilidad de que se produzca un choque eficaz, mayor será la velocidad. De la reacción. Ese es el criterio general, ¿no? Cuanto más probable o cuanto mayor sea el número de choques eficaces, mayor será la velocidad de reacción. Cuanto más probable, cuanto mayor sea la probabilidad de que un choque sea eficaz, pues mayor será la velocidad de la reacción. La eficacia de los choques depende de la orientación y contra eso, bueno, podemos hacer poco, pero depende también de la energía de activación. Es decir, yo puedo tener dos situaciones. Aquí vamos a poner en el mismo esquema que antes. Vamos a suponer que aquí tengo reactivos. Y vamos a suponer dos situaciones. Una situación en la que tengo una energía de activación muy alta. Y luego llego aquí. O una situación en la que la energía de activación es muy baja. Y voy a llegar al mismo sitio. Es decir, aquí tengo productos. Aquí tengo el nivel de energía. Aquí tendría una energía de activación muy alta, energía de activación 1, y aquí tengo una energía de activación muy bajita. ¿Vale? ¿En cuál de los dos casos va a ser más rápida la reacción? En el de abajo, en el que la energía de activación es más pequeña. ¿Por qué? Es el mismo ejemplo que os he puesto antes. Imaginaos que tenéis aquí unas canicas que las estáis golpeando. Os dedicáis así a dar golpes, a dar golpes, a dar golpes, a dar golpes. ¿En qué situación va a haber más canicas que pasen a la siguiente, que superen la barrera? Cuanto la barrera sea más baja, habrá más choques eficaces y, por tanto, el número de canicas que pasen a productos en la unidad de tiempo, la velocidad de reacción, será mayor, porque la energía de activación es más pequeña. ¿Vale? Si la energía de activación de la reacción 1 es mayor que la energía de activación de la reacción 2, entonces la velocidad de la reacción 1 es menor que la velocidad de la reacción 2. Cuanto mayor es la energía de activación, menor es la velocidad de una reacción. Y esto es característico de la reacción. O sea, una reacción de oxidación de hierro, pues tiene una energía de activación muy alta y contra eso poco puedo hacer. Poco puedo hacer. Y en una reacción de combustión, por ejemplo, la combustión del metano, la energía de activación es muy baja, muy baja, muy baja, y la reacción va a ser muy rápida, haga lo que yo haga. ¿Vale? Entre esos extremos de reacciones muy extraordinariamente lentas, bueno, las hay más lentas todavía. Entre esos extremos de reacciones extraordinariamente lentas y reacciones extraordinariamente rápidas, que tienen unas energías de activación altísimas y otras energías de activación altas, pues hay un montón de reacciones que tienen energías de activación medias y sobre las que yo puedo manipular una serie de factores que van a afectar a la velocidad de esta reacción. ¿Cuáles son esos factores? Como podéis comprobar, estoy yendo bastante rápido porque tenemos mucho de qué hablar. Factores que afectan a la velocidad.
Vamos a hablar de 4 factores que afectan a la velocidad de una reacción. Y esto, por ejemplo, estoy dando lo mismo en segundo de la ESO. O sea, que esto lo tenéis que saber. Esto lo tenéis que saber, porque se ve en segundo y en tercero. O sea, vale. ¿Cuál es el primer factor que afecta a la velocidad de la reacción? El primero, la temperatura. ¿Qué dice la teoría cinético-molecular de la materia? La materia está formada por unidades indivisibles, pueden ser átomos, moléculas, tal, ¿vale? Y los átomos o las moléculas se mueven. Y se mueven tanto más deprisa cuanto mayor es la temperatura. En el caso de un sólido, pues solo vibran alrededor de posiciones fijas, pero vibran tanto más deprisa cuanto mayor la temperatura. Si supero la temperatura de fusión, paso de sólido a líquido y las moléculas de líquido ya se pueden mover libremente, ¿vale? No se pueden separar todo lo que quieran, pero se mueven más deprisa cuanto mayor la temperatura. Si supero la temperatura de ebullición, las moléculas de sólido pasan al estado gaseoso, ya se mueven libremente y ocupan todo el volumen disponible y además se mueven tanto más rápido cuanto mayor sea la temperatura. De hecho, es que realmente esto es al revés. Es decir, cuando yo toco un objeto y noto si está caliente o está frío, lo que estoy percibiendo es la energía cinética de las moléculas de ese objeto o de ese sistema. Si yo cojo un líquido y meto el dedo y noto que está caliente, entonces realmente lo que estoy notando es que las moléculas de ese líquido se están moviendo más rápido. De hecho, la temperatura es la manifestación externa, manifestación macroscópica de la energía cinética de las moléculas, que se mueven más rápido o más lento. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿cómo afecta la temperatura a la velocidad de una reacción? Vamos a suponer una reacción muy sencilla que sea la siguiente. Vamos a suponer esta reacción. A más B para dar C. Fijaos lo sencilla que es. Vamos a representar las moléculas de A con bolas azules y las moléculas de B con bolas rojas. Imaginemos que tengo un recipiente con A, un recipiente con A, tengo aquí moléculas de A y con una temperatura baja, ¿vale? Tengo moléculas de A con una temperatura baja, es decir, que se están moviendo a una velocidad pequeñita, así. Esta se mueve para allá, esta se mueve para allá, esta se mueve para allá. En otro recipiente tengo moléculas de B. En otro recipiente tengo moléculas de B, también con una temperatura baja. Pues 1, 2, ¿cuántas he dibujado? 7. 4, 5, 6 y 7. Y también, al igual que las de A, se están moviendo con una velocidad pequeña, es decir, van despacito, porque la temperatura es baja. Porque la temperatura es baja. ¿Vale? Cuando yo mezclo estos dos recipientes, cuando yo junto estos dos recipientes, cojo los dos reactivos, los pongo juntos, lo que voy a tener es una situación en la que tengo moléculas de A y de B, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, moviéndose despacito. Moviéndose despacito. ¿Vale? Y moléculas de A también moviéndose despacito. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y también moviéndose despacito. Vale. En esta situación, vamos a suponer que tengo temperatura baja. En esta situación, evidentemente, las moléculas de A y las moléculas de B van a chocar. Estarán juntas, se están moviendo, van a chocar. Ocasionalmente puede ocurrir que algún choque
porque no todas las moléculas se mueven a la misma velocidad, pues puede dar la casualidad de que haya dos moléculas que chocan con suficiente velocidad y produzcan reacción y se produzca C. Pero evidentemente la probabilidad de que se produzcan choques eficaces es poca, ¿vale? Tengo una baja probabilidad de choques eficaces y, por tanto, baja velocidad. ¿Vale? Vamos a imaginar la misma situación, pero ahora subo la temperatura. Tengo el mismo recipiente, voy a dibujar el mismo número de moléculas. Tengo recipiente con A, recipiente con B, luego ya los mezclo para que me quepa todo, lo hago un poquito más grande. A ver, esto lo tengo en azul, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Vaya moléculas más feas que he dibujado. 6 y 7. Ahora cambio aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora, fijaos la diferencia. Y ahora, esta es la velocidad. ¿Por qué? La temperatura es más alta. Y ahora se mueven a toda velocidad. Tanto las azules como las rojas van a toda velocidad. Estamos en clase de física y química. Lo digo por si alguno se había olvidado. Vale, creo que el gráfico es bastante, ¿no? Ahora las moléculas van a toda velocidad, van a chocar evidentemente, pero la probabilidad de que se produzca un choque con energía suficiente es mucho mayor porque la velocidad media de las moléculas es mayor. Las moléculas van más rápido a ser la temperatura más alta. Tengo temperatura alta y, por tanto, alta probabilidad de choques eficaces y, por tanto, alta velocidad. Y esto ocurre con todas las reacciones químicas. Si yo aumento la temperatura, aumenta la velocidad de la reacción. Por el simple motivo de eso, de que las moléculas se mueven más rápido, chocan y entonces es más probable que se produzcan choques eficaces y, por tanto, que se produzca reacción química. Más probabilidad, más velocidad. Es tan sencillo como eso. ¿Vale? Bueno, pues este es el primero de los factores. Segundo factor, concentración. Vamos a suponer, vamos a seguir con la misma reacción con la que estábamos, que es muy sencilla y nos da mucho juego. Vamos a suponer una situación con los dos recipientes, con los dos reactivos, la mezcla de los dos reactivos y voy a ir dibujando ya todo porque así gano tiempo. Me vengo aquí.
Sí, creo que sí. Ahí va. Este me queda muy feo. Vale, creo que la situación también está clara, ¿no? La concentración arriba es muy baja, la concentración abajo es muy alta y vamos a suponer que tengo la misma temperatura, es decir, una temperatura media. Las moléculas no se mueven ni muy deprisa ni muy despacio. Algo normalito, de andar por casa. Estas se están moviendo, aquí todo se mueve de un lado para otro, de un lado para otro, para acá, esta para acá, esta para allá, para allá, para allá, para arriba, para abajo, para acá. Y ahora esta pues también se está moviendo. Bueno, las flechitas veis que más o menos son iguales en una situación y en otra. Lo que cambia en este caso es la concentración. Entonces, es muy sencillo. ¿En qué caso pensáis vosotros que va a ser más probable que se produzcan choques eficaces? Evidentemente, esto es como si cogéis y decís, venga, vamos a salir al patio, pero salís solo vosotros. Y empezáis a correr con los ojos cerrados en el patio. Pero salís solo vosotros. Las posibilidades de chocaros, bueno, existe alguna posibilidad de que os choquéis entre vosotros, pero bueno, ahora salen todos los alumnos del instituto al patio y empiezan todos a correr con los ojos cerrados. La probabilidad de chocarse, evidentemente, es muy superior. Entonces, aquí, como la concentración, aquí el factor que cambia es la concentración. Aquí tengo una concentración baja. Tengo una concentración baja. Y aquí tengo una concentración alta. Vale, cuando la concentración es baja, tengo baja probabilidad probabilidad de choques eficaces y, por tanto, baja velocidad. Velocidad o concentración. Baja concentración y como consecuencia de la baja concentración, baja probabilidad de choques y como consecuencia baja velocidad. ¿Vale? En este caso, alta probabilidad de choques eficaces y, por tanto, alta velocidad. Pensad por qué metemos los elementos, los alimentos, no los elementos. ¿Por qué metemos los alimentos en la nevera? En la nevera, al bajar la temperatura, las reacciones de putrefacción de los elementos, las reacciones por las que los alimentos, yo estoy empeñado con los alimentos se estropean, bajan de velocidad y los alimentos se conservan durante más tiempo. Entonces, ahí tenéis un ejemplo de efecto de la velocidad, de la temperatura sobre la velocidad de una reacción. O, por ejemplo, ¿por qué al cocinar los alimentos en una olla a presión se cocinan más rápido? José Luis, Lorena, estoy pasando lista. Lorena está, Miriam está por aquí, Lucía está en casa, Caroline está aquí mismo. Adrián está en casa, sí, Adrián está en casa. Víctor está por aquí, Jara está en casa, Carla está aquí mismo. Alex y Paul, Alex está y Paul también está. Hugo está en casa, Adriana está por aquí, Jimena también, Marcos también. Daniel, ¿estás en casa? Sí, está en casa. María
María, me falta María. Me falta María. Bueno. David Mora, ¿dónde está David en casa? David está en casa. Candela, en casa. David Mora, ¿dónde está David en casa? David está en casa. Candela, ¿estás en casa? No, Candela tampoco está en casa. Diego Pérez, ¿estás en casa? Tampoco está en casa Diego. Diego Ramos sí, Pablo Ramos también, Alonso también, Lorena sí que me ha parecido ver que estaba en casa. Lorena Serrano, no, Lorena Anduaga, está, Lorena Serrano no. Irene está aquí. Pues ya, termine de pasar. Vamos, despierta ya. Vale, os decía, pensad en, cuando introducimos los alimentos en la nevera, bajamos la temperatura y eso lo que hace es que las reacciones por las cuales los alimentos se estropean bajen drásticamente su velocidad, los alimentos se conservan. Cuando nosotros cocemos en una olla a presión, lo que estamos haciendo es, como aumenta la presión, la temperatura de ebullición del agua sube. Y entonces, en una cacerola abierta, yo como mucho puedo cocer los alimentos a 100 grados. Bueno, un poquitín más por la sal, pero bueno, a 100 grados por la sal. Al añadir sal aumenta la temperatura de ebullición. Pero no puedo cocerlos, por mucho que yo caliente aquello con fuego de dragón, no puedo cocerlos a más temperatura, porque durante el cambio de estado la temperatura no se modifica. Sin embargo, si los introduzco en una olla a presión, aumenta la temperatura de ebullición y los alimentos se cocinan más rápido. O en una barbacoa, ¿qué pasa si yo los pongo más cerca de las brasas? Se hacen antes. ¿Por qué? Mayor temperatura. ¿Y por qué los frutos secos se envasan al vacío? Para disminuir la concentración de oxígeno y que no se estropee. Baja la velocidad con la que se ponen rancios, que es lo que produce el oxígeno. Bueno, dejo de grabar.